No es fácil salir cada noche a jugarse la vida en las calles de la ciudad, a bordo de una motocicleta y haciendo entregas de comida. Yo en varias ocasiones sufrí accidentes que casi me costaron la vida, pero aún así, la necesidad de salir a trabajar y ganar el pan de cada día me daba fuerzas para continuar trabajando. Yo repartía alimentos de un restaurante de comida china en una ciudad del norte del país. Hacía muchas entregas día a día, pero fue una de esas entregas la que me hizo ver el lado oscuro del mundo y de las personas. Todo comenzó una noche que se hizo un pedido al restaurante en el que trabajaba. Yo tomé aquel paquete y lo metí en la caja de la moto y me dirigí a toda velocidad para entregarlo. Al llegar al domicilio, noté que se trataba de un residencial muy bonito, pero nada fuera de lo común. En la entrada, los guardias me preguntaron hacia dónde haría yo esa entrega. Yo le di el nombre de la mujer que lo había pedido y también la dirección. El guardia se me quedó viendo muy raro y me preguntó que si estaba yo seguro que aquella fuera la dirección a la que yo quería acudir. Yo confirmé que sí, que esa ubicación es la que se me había dado. Los dos guardias se miraron muy raro y enseguida me abrieron la aguja para que pudiera pasar. No sé si me vieron sospechoso o algo raro había en aquel domicilio en el que me habían solicitado la entrega. No hice caso a esas actitudes y proseguí a dirigirme a la dirección en cuestión. Al llegar al número 606 de aquel residencial, toqué el timbre y esperé un poco. Como era la primera vez que yo visitaba aquel lugar, estuve contemplando los alrededores mientras esperaba a que me abrieran la puerta. Segundos después comencé a escuchar el sonido de unos tacones que desde adentro se acercaban para abrirme. Instantes después, ante mí, se encontraba la espectacular figura de una mujer muy atractiva. Era una señora que tendría unos 45 años. Su cabello arreglado y muy bien planchado. Tenía un maquillaje muy bien hecho y vestía un legging oscuro y ajustado que dejaba ver sus buenos atributos, y también una blusa ligeramente escotada que de inmediato me llamó la atención. La mujer fue muy animosa, se veía de carácter muy agradable. Yo le entregué el paquete de comida, el cual consistía en 2 raciones de alimentos. En cuanto la mujer los tomó en sus manos, hizo una mueca de tristeza y me dice: «Ten, muchacho, te regalo esta ración para que cenes. La persona que invité a cenar me quedó mal, y esa comida yo terminaría desechándola. Mejor aprovéchala tú». Me sorprendió lo espléndida que sonaba la mujer. Aquel era un platillo caro que yo difícilmente compraría para cenar en un día convencional. Aquella señora al instante me cayó bien y le agradecí, además de que en mi vida como repartidor siempre había fantaseado con enamorar a una clienta y tener aventuras íntimas, así que pensé que esa podría ser mi oportunidad y le saqué un poco de plática a la señora. Al parecer era una persona en apariencia solitaria. Platicamos un par de minutos. La hice reír con algunos chistes hasta asegurarme que se le olvidara la tristeza que sentía porque la dejaron plantada. La cara le cambió por completo y recuperó pronto su buen ánimo. Al final la mujer sacó algunos billetes y me dio una propina. Ella me miró y al poner el billete en la palma de mi mano, la acarició con una de sus largas uñas. Aquello fue una directa insinuación, y al haberle caído yo muy bien también, la mujer me dijo que el viernes daría una pequeña fiesta y me extendía una invitación para que asistiera. Yo le dije que tenía mucho trabajo ese día, pero le agradecí y le prometí que en otra ocasión nos podríamos ver. La mujer me dijo mirándome: «De verdad me gustaría que vinieras. Es más, pediré algo esa noche al restaurante para que puedas venir hasta acá, y ya se nos ocurrirá algo para que te quedes un rato en la fiesta. Así que no quiero pretextos, el viernes nos vemos. A propósito, me llamo Marlene. Mucho gusto de conocerte, Jorge. Eres un chico especial».
Para despedirnos, la mujer me dio un beso en la mejilla. Yo me retiré muy feliz y sintiendo su aroma impregnado en mí por todo lo que me restaba de trayecto regreso al restaurante. Me preguntaba cómo ella sabía mi nombre, pero luego recordé que yo usaba un gafet con mi nombre en letras grandes, así que me di cuenta que la mujer era muy observadora. Pero esa mujer me hacía sentir raro, como si yo fuera una presa y ella un depredador. Pero esos créditos se los permití por el hecho de que ella fuera mayor que yo, y yo simplemente un joven con poco más de 20 años. Los días antes de la fiesta, me pasé fantaseando con aquella mujer, día y noche. En mi cabeza yo le hacía todo tipo de cosas llenas de placer. Sentía que por fin mi fantasía erótica estaba a nada de cumplirse. Llegó el día de la fiesta y yo me fui a trabajar como de costumbre. Esperaba ansioso recibir el pedido de Marlene para ir a verla, y llevaba ya un plan para hacer tiempo y quedarme ahí al menos por unas 2 horas. Cuando por fin se hizo el pedido y Marlene pidió que yo fuera quien la entregara personalmente, me dirigí de inmediato hasta su casa. Al llegar y estando afuera de esta, le metí un pinchazo a la llanta de la moto con un clavo para poncharla y poner ese pretexto para decir que demoraría en regresar al restaurante. Marlene me recibió y entré a su casa. Fue impresionante entrar porque había mucha oscuridad. Había velas por todas partes que le daban un toque lúgubre a la escena. Admito que eso me intimidó bastante, pero Marlene me dijo que no tuviera miedo, que la fiesta era temática. Noté también que no había mucha gente. En la sala habría unas 8 personas, puras parejas que me miraban como si yo fuera un personaje extraño. Y bueno, en realidad lo era porque traía puesto el uniforme del trabajo. Pero ¿qué hacerle? Esas eran las únicas condiciones en las que yo podría haber asistido esa noche. Había algunas pocas personas más dispersas por la casa. Igual eran parejas. Algunas estaban muy animosas besándose y en un plan bastante romántico. Marlene me ofreció una copa de vino tinto y ella se sirvió otra para que así pudiéramos brindar y comenzar a convivir. Desde que entré a esa casa noté que Marlene no tenía acompañante, por lo que asumí que su acompañante sería yo. Eso me alegró y me motivó e hizo que se me olvidara la idea de regresar al trabajo. Mi patrón me estuvo llamando insistentemente al celular, pero yo le regresé un texto diciéndole que tuve un percance con la moto y que ya no podría regresar esa noche a trabajar al restaurante. Yo sabía bien que tenía una misión más interesante que cubrir, pues esa noche Marlene estuvo muy cariñosa conmigo. Después de la segunda copa de vino, ella se acercó a mí y con sus largas uñas me acarició el rostro y luego me acomodó y me dio un beso. Yo la abracé. Ella olía muy rico. Su perfume era tan intenso que me prendió la sangre al instante. Además, Marlene se veía hermosa esa noche, con un vestido negro muy ajustado. Su cuerpo era muy antojable y yo no me iba a resistir a probarlo. El ánimo se subió de tono en la fiesta, pues de estar besando y acariciando a Marlene, escuché unos placenteros gritos que venían de la misma sala donde nos encontrábamos. Al voltear, noté que una pareja estaba ahí haciéndolo enfrente de todos. Aquel hombre estaba muy concentrado mientras la chica de vestido corto se encontraba sentada sobre él. Ambos disfrutaban del placer, y vi cómo el tipo le rompió la blusa y le vació en el pecho la copa de vino que tenía en sus manos y comenzó pronto a lamerla directo de su piel. Aquello encendió a las demás parejas, que también comenzaron a consumar su acto de pasión. Una a una se fueron uniendo a aquel momento extraño y erótico. Todo en la casa se volvió una locura. A la luz de las velas, parecía un acto lleno de erotismo y como si fuera una especie de ritual oscuro, y sobre todo un acto de lujuria que jamás en la vida imaginé que podría llegar a vivir. Había una energía muy fuerte en la casa. Algunas parejas lo hacían parados, otros sobre la mesa principal, algunos más en la cocina,
Todos estaban en perfecta sincronía, y no podíamos faltar Marlene y yo. Ella me tomó de la mano y me llevó a un pequeño sillón individual que se encontraba junto de nosotros. Yo me quité la ropa. No me dio pena. Realmente me sentía envuelto en aquella atmósfera de perversión. Marlene se acomodó el vestido para que yo pudiera entrar en ella, y tocándola la acomodé para comenzar a consumar ese acto prohibido que me llenaba de adrenalina y de una extraña sensación de poder. Me sentía elevado, y aquello era algo que yo no comprendía. No sabía cómo o por qué lo estaba viviendo. Yo me perdí en la mirada de Marlene. Sus ojos brillaban ante mí como si de un ser no humano se tratara. Para mí era como una diosa oscura, la mujer más hermosa con la que pudiera estar. Esos momentos de pasión se volvieron para mí eternos, y como si todo ocurriera en cámara lenta. Yo veía su cabello y sus atributos agitarse con destreza sobre mí. De la misma forma vi cómo Marlene acercó sus uñas a mi cuello y me fue rasguñando lentamente. Todo era muy intenso. Yo comencé a sentirme como su esclavo. Yo haría todo lo que ella me pidiera, incluso podría matar si ella me lo ordenara. Mis pensamientos se habían transformado en ese momento. También mi manera de percibir las cosas que ocurrían a mi alrededor. De pronto comencé a ver a las demás personas que estaban presentes satisfaciendo sus instintos, pero a nivel físico las veía de una forma distinta, casi demoníacas. Su piel, su anatomía estaba cambiada, pero no me asustaba, al contrario me excitaba más. Es como si Marlene le hubiera puesto alguna droga a mis copas de vino, y a causa de eso, es como si yo pudiera percibir todo y haber despertado un sentido especial que me dejaba ver todo lo que ante mis ojos se presentaba. Yo terminé culminando en un poderoso éxtasis y Marlene continuaba con sus movimientos. Cuando ella también terminó, todos los presentes voltearon a vernos y noté como si olfatearan alguna energía que de nosotros emanaba, porque de inmediato se acercaron y con sus rostros transformados y bestiales hacían mover sus narices, dejando saber que inhalaban aquel hedor que de nosotros salía, y también la energía que se desprendía de nuestros cuerpos y de nuestro acto, como si para ellos fuera un alimento. Yo sentía que podía seguir así toda la noche, me sentía con una fuerza incansable. De pronto solo recuerdo que Marlene sirvió otro par de copas de vino y me dio una para beberla. Yo encantado lo hice, pero a partir de ahí fui perdiendo la conciencia por instantes, y fue así que me di cuenta que Marlene desapareció de mi vista. Me comencé a sentir un poco extraño, nervioso, inseguro de que Marlene no estuviera junto a mí. Apenas iba a levantarme del sillón cuando vi como un sujeto me colocó algo en la cabeza, una especie de capucha que cubrió y me impidió ver. Yo sentí como me ataron las manos y los pies con unas sogas que me quemaban. También me metieron algo a la boca para que no gritara. En ese momento sí comencé a sentir terror. Me invadió el miedo de la incertidumbre. Traté de zafarme de aquello, pero era imposible. Mi conciencia iba y venía. De pronto ya íbamos a bordo de un vehículo, y yo iba encerrado al parecer en la parte trasera. Todo se veía oscuro. Sentía la vibración agitada del terreno. Al parecer se trataba de una terracería por donde íbamos. Hacía frío, y comencé a perder las esperanzas de sobrevivir. Todo apuntaba a que Marlene y aquellos sujetos amigos suyos pertenecían a algún tipo de secta, y lo más triste es que yo era su víctima. Solo un pobre diablo al que escogieron para ultimarlo en algún tipo de ritual o algo parecido. Nuevamente perdí mi conciencia y al recobrarla, el terror me invadió. Mis nervios estaban en descontrol. Quise gritar pero no pude. Es más, ni siquiera me podía mover. Mis manos y pies estaban atados al tronco de un árbol. Nos encontrábamos en un lugar alejado y en lo profundo de un cerro. Había una pequeña fogata que nos daba un poco de luz. Mi cuerpo estaba completamente desnudo, y yo veía a Marlene y a los demás frente a mí. Ellos rezaban y hacían algunas alabanzas demoníacas. A mis pies había un tapete de terciopelo rojo en el que había un cráneo humano
flores, algunas vasijas con bebidas extrañas, también símbolos metálicos muy raros, y lo que más me dio miedo es que había una daga. Me vino a la mente que con esa me quitarían la vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, la sensación de horror y de vacío, un vacío desesperanzador que me pudría el alma. Me arrepentía y me reprendía a mí mismo por haber confiado en alguien como Marlene. Por mi mente pasaba mi vida en una fracción de segundos. Quería yo abrazar a mis padres y pedirles perdón por ser tan estúpido. Incluso hasta sentía la necesidad de pedirle perdón a mi patrón por haberle mentido y dejado el trabajo botado. Mi más noble humildad había brotado de todo ese miedo. Al final de aquella extraña ceremonia en la que me ofrendaban al demonio, al final Marlene y los demás se acercaron a mí y se quedaron como a 1,5 metros de distancia. Marlene se acercó a mí. Ella se agachó y tomó la daga que se encontraba en el suelo y la bañó con el líquido que estaba contenido dentro de uno de los recipientes. Al levantarse se fue acercando hacia mí otra vez. Cada uno de sus pasos abrían un misterio dentro de mí. No sabía qué pasaría. Esos seguros serían mis últimos momentos de vida. Me resigné a que así sería. Marlene me puso la daga en el cuello y comenzaba a recorrerla lentamente, y con una horrible sonrisa se me quedó viendo. Su mirada era completamente distinta, como si el demonio habitara en ella y la controlara. Después se acercó a mi oído y me dice: «El miedo que te está consumiendo, Jorge, es el mismo miedo que nos está alimentando, y también alimenta a los demonios que hemos invocado. No hay mayor delicia que el sabor del miedo de alguien que sabe que morirá. Eso nos encanta, nos da vida, y tu miedo es el más delicioso que hemos probado». Marlene me dio un beso como si fuera de despedida. Un instante después llevó la daga a mi pecho y comenzó a rasgar mi piel. Yo trataba de gritar de dolor, pero era imposible. Yo veía cómo la sangre de mi cuerpo comenzaba a brotar a chorros, y con el filo de aquella daga terminó formando una estrella invertida en todo mi pecho. Mucha sangre comenzó a brotar de mí, y al empezar a escurrir por mi piel, Marlene comenzó a lamerla, y asimismo todos los demás presentes lo hicieron. Lamían de mi pecho, de mi abdomen. Incluso la sangre que escurría por mis genitales también la devoraron. Parecían animales enfermos y hambrientos. Se enloquecían con mi sangre. Yo me sentía horrible. Después de vivir todo eso, en ese momento quería morir. Yo anhelaba una muerte. Ya quería olvidar y dejar de sentir todo aquello. Ya no quería sufrir más. Cuando se saciaron, Marlene se levantó y me dice: «Alégrate, Jorge, no te mataré. Solo nos interesaba probar el sabor de tu miedo, porque estando muerto no sabrías a nada. Pero tampoco te liberaré, Jorge. No creas que haré eso. Aquí te quedarás, y lo que ocurra contigo queda en manos de tu destino. Adiós, Jorge. Fue un placer conocerte». Vi cómo Marlene y los demás subieron a la camioneta y se marcharon. Me quedé solo y en gran riesgo de que algún animal salvaje se sintiera atraído por el aroma de mi sangre y me devorara a vivo. El miedo volvió y me fue consumiendo. La desesperación y todo lo que sentía me llevaron a quedar inconsciente una vez más. Perdí la noción del tiempo, de todo. Pero algo me despertó, porque sentí el sabor salado de una mano que hurgaba en mi boca, tratando de quitarme lo que me habían metido para no gritar. Abrí los ojos, y se trataba de un campesino que merodeaba la zona junto con sus ovejas que llevó a pastar. Noté que estaba justo amaneciendo. El sol ya iluminaba el cielo. Me sentí feliz de seguir vivo y de que ese buen hombre me haya encontrado. Él me desató y me prestó un gabán que portaba. Después me ayudó a llegar caminando a su rancho, en donde me prestaron la ropa de uno de sus hijos y me dieron de desayunar. Ese campesino me ayudó a llegar al camino donde podría tomar un autobús. Para llegar hasta ahí tuve que caminar más de 1 hora, pero por fin, para mi suerte, yo ya iba de regreso a casa. Me ardía todo el cuerpo por las lesiones, así que me dio un buen baño con agua y después otro con alcohol para limpiar y desinfectar las heridas.
Fue traumático haber vivido esa experiencia. La estupidez y las ganas de vivir algo intenso me jugaron muy sucio. Tuvo un precio muy caro esa aventura. Perdí mi empleo y perdí mi motocicleta, pero sobre todo, perdí la tranquilidad, porque hasta la fecha vivo con miedo. Recuerdo que puse una denuncia, pero no se le dio seguimiento. La persona que me atendió y a la que le conté mi caso, no tomó para nada en serio mi caso, y ahí se quedó ese asunto. Preferí alejarme de todo aquel tema e intentar dejarlo atrás, en fin que ya había aprendido la lección. Jamás volví a ver a Marlene, es como si se la hubiera tragado la tierra. Incluso una vez traté de regresar para vengarme, pero aquella casa del 606 se encontraba completamente deshabitada, como si llevara muchos años sola. Sé que como esa secta hay muchas que operan en el país y en todo el mundo. Yo tuve muy mala suerte y he tenido que cargar con la cicatriz de esa estrella en mi pecho por todos estos años. También el recuerdo macabro de esa noche en que fui víctima de la oscuridad y en la que fui ofrecido a los demonios por Marlene y por aquella secta.